Bienvenidos a Historia. Imagina que de la noche a la mañana el lugar donde aprendiste a caminar, donde cada invierno sembraban tu abuelo y tu bisabuelo, deja de pertenecerte, tus reglas, tu lengua oficial y hasta tus rituales ancestrales quedan relegados a meras costumbres sin amparo legal. Eso fue exactamente lo que vivieron, entre 1848 y 1852, los pueblos indígenas y las comunidades mestizas, mulatas y pardas del antiguo norte mexicano cuando el Tratado de Guadalupe Hidalgo arrancó de raíz su sistema de protección virreinal. En este video desentrañaremos 18 datos fundamentales que trazan, año tras año, las tempestades de leyes, epidemias, éxodos masivos, resistencias armadas y tensiones culturales que transformaron radicalmente su mundo. Acompáñanos en este viaje sin retorno hacia un pasado que no cabe en un tratado. Número 1. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, 2 de febrero de 1848, y la demolición de las garantías virreinales. El amanecer del 2 de febrero de 1848 se vistió de silencio solemne en la villa de Guadalupe Hidalgo, donde los enviados mexicanos, comandados por el diplomático Miguel de Aristain, y los plenipotenciarios estadounidenses firmaron un documento destinado a cambiar para siempre el mapa norteamericano. El artículo 2 prometía el respeto a las propiedades, derechos y costumbres de quienes habitaban las provincias cedidas, California, Nuevo México, Texas, Arizona, Utah y Nevada. Hasta esa fecha, bajo el cobijo del Virreinato de Nueva España, los pueblos indígenas, como los Tegua del Alto Río Grande, los Pima en las márgenes del Santa Cruz y los Yaqui a orillas del Yaqui, contaban con la figura del juez de indios, un representante real cuya misión era tutelar la tenencia comunal de tierras, dirimir disputas locales y garantizar que las mercedes reales no fueran violadas por encomenderos o hacendados. Los cabildos indígenas, conformados por líderes elegidos en asamblea, ejercían autoridad legal y organizaban la rotación de parcelas, la distribución de aguas y la celebración de ceremonias agrícolas. Con la ratificación del tratado, esa robusta estructura se convirtió en un espejismo. Tribunales territoriales estadounidenses comenzaron a exigir escrituras individuales y planos georreferenciados elaborados por agrimensores oficiales, documentos completamente ajenos a una tradición que acreditaba la posesión de la tierra a través de la continuidad del uso y la palabra de los ancianos. En cuestión de semanas, colonos con títulos obtenidos a precio de remate presentaron papeles ante jueces que desconocían la justicia consuetudinaria y, en consecuencia, validaron expropiaciones masivas. Se estima que apenas el 30% de las mercedes virreinales alcanzó a ser reconocido por estos tribunales, mientras el resto quedaba en un limbo jurídico. Así, el tratado no solo entregó territorios en un mapa, enterró de golpe siglos de normas comunitarias, dejando a centenares de aldeas literalmente sin dueño ante la ley, vulnerables al despojo y al abandono institucional. Número 2. Ciudadanía provisional y el laberinto burocrático que silenció voces, primavera-verano 1848. En los meses siguientes a la firma del tratado, el gobierno territorial proclamó la figura de ciudadano provisional para los antiguos súbditos mexicanos, una categoría que supuestamente les confería plenos derechos civiles, votar, poseer tierras, participar en cargos públicos. Sin embargo, la puerta de ese estatus se abrió a través de un laberinto de formularios redactados exclusivamente en inglés, con términos como Alien Land Claim, Declaration of Intention y Record of Naturalization, un vocabulario legal tan impenetrable para hablantes de náhuatl, otomí, tarahumara o simplemente para quienes dominaban el español, que muchos ni siquiera comprendieron que tenían que inscribirse. Las oficinas de registro operaban en Sacramento, Santa Fe y Los Ángeles, a distancias de días de travesía a caballo o a pie, y exigían tasas de cuasiimpostores que pocos podían pagar en metálico, pues el trueque de bienes, maíz, lana, ganado, había sido sustituido por la moneda de curso legal. Bajo el virreinato, la burocracia funcionaba en latín y español, con intérpretes oficiales y oficiales indígenas que mediaban entre la autoridad real y la comunidad local. Esa red de apoyo lingüístico y cultural desapareció de un plumazo. Ante la imposibilidad de completar el trámite, miles quedaron catalogados como extranjeros, vetados del voto y de la defensa jurídica de su propiedad, quedando a merced de colonos que presentaban documentos mínimos para reclamar tierras comunales. Esa exclusión masiva no fue un accidente, fue el diseño de un mecanismo político para borrar de la esfera pública a los antiguos habitantes, silenciando su voz y reduciéndolos a espectadores de sus propios destinos. Número 3. Fiebre del oro y la erosión de las riberas ancestrales, invierno-primavera 1849. Enero de 1849 marcó el estallido de la legendaria fiebre del oro, un torrente humano que arrastró a decenas de miles de buscadores hacia los valles fértiles de California. Los cauces del Sacramento, el American y el San Joaquín, territorios sagrados para Miwok, Maido y Bintú, se transformaron en un mar de bateas y dragas, sedimentos removidos, lechos de peces aniquilados y mercurio vertido en el agua que contaminó sistemas de riego y huertos comunales de maíz, calabaza y frijol. Ante la desolación, caciques como Antonio Escabias vieron una oportunidad para proteger a su gente, establecieron puntos de trueque con los buscadores, intercambiando granos, carne seca y leña por herramientas metálicas, pólvora y escasos billetes verdes.
Sin embargo, esa inyección repentina de bienes manufacturados tuvo un efecto dominó, la economía monetaria fue tomando el lugar de los lazos de reciprocidad, minando las estructuras de ayuda mutua que caracterizaban la vida comunal. Mientras tanto, colonos armados reclamaban legalmente las riberas presentando escrituras baratas, cercando manantiales y erigiendo vallas que dejaban a las comunidades indígenas sin acceso al agua, un recurso esencial que, hasta entonces, se había regulado mediante usos y costumbres vigilados por el cabildo. Este choque entre la lógica extractiva del oro y la visión sagrada de la tierra como bien comunitario propició una crisis ecológica y económica sin precedentes, la desnutrición se disparó, la migración interna aumentó y la cohesión social empezó a resquebrajarse. Lo que comenzó como un fenómeno de mercado se tornó en un experimento involuntario de capitalismo feroz, dejando un paisaje arrasado y modos de vida que parecían periquitados por la codicia de las pepitas. Número 4. Judicialización y despojo masivo con el Land Act, diciembre 1850-1851. El 18 de diciembre de 1850, el Congreso de Estados Unidos aprobó el Land Act, un decreto diseñado para convertir toda reclamación de tierras mexicanas en un proceso judicial rígido y excluyente. En 1851 se crearon comisiones de reclamación en puntos como Sacramento, San Diego y Santa Fe, integradas por exmilitares y colonos que no conocían ni una palabra de náhuatl. Para validar un título, los reclamantes debían presentar una escritura notarial original, un plano oficial trazado por agrimensores federales y al menos 2 testigos de habla inglesa que acreditaran la posesión. Para las comunidades indígenas, cuyas mercedes virreinales se basaban en mapas rudimentarios y en la palabra de sus ancianos, esta burocracia fue un obstáculo infranqueable. Más del 60% de sus reclamaciones fueron desechadas por falta de prueba válida. En contraste, colonos presentaron documentos incompletos o falsificados, planos de sesgo parcial, firmas prestadas y veían sus títulos ratificados en tiempo récord. Bajo el virreinato, existían recursos de apelación ante la Audiencia de México y la mediación del virrey. En este nuevo sistema, el fallo inicial era inapelable, vendiendo al instante las parcelas embargadas en subasta pública. El impacto fue colosal, cientos de aldeas y ranchos comunales se vieron expropiados en un lapso de meses, propiciando la mayor transferencia de tierras de un pueblo a otro en la historia reciente de América del Norte. Lo que en su momento fue un proceso mecanizado de justicia se convirtió en un martirio jurídico, donde el único veredicto posible era la pérdida de la tierra, el sustento y la memoria ancestral de comunidades que habían pervivido durante siglos. Número 5. Epidemias implacables y el colapso de la red sanitaria misionera, 1849-1852. Entre 1849 y 1852, una serie de epidemias de viruela, sarampión y tuberculosis arrasaron a las poblaciones indígenas en California y Nuevo México, provocando mortalidades de hasta el 40% en algunas regiones. El Virreinato de Nueva España había mantenido una red sanitaria basada en misiones franciscanas, enfermerías con remedios herbales, boticarios indígenas formados según la medicina hispano-mexicana y protocolos comunitarios de cuarentena. Tras la guerra, muchas de esas misiones fueron clausuradas o despojadas de su personal y los boticarios se quedaron sin insumos. El nuevo gobierno territorial reasignó fondos a hospitales militares y clínicas urbanas al servicio de colonos blancos, dejando a aldeas enteras sin vacunas ni medicinas básicas. Parteras y curanderos recurrieron a rituales mixtos de sanación que mitigaban el miedo pero no detenían la propagación. Comunidades enteras se fracturaron, sobrevivientes huyeron en busca de auxilio en misiones lejanas, cargando consigo mapas de rutas secretas y plegarias con juramentos de regresar. Esta catástrofe sanitaria no solo destruyó vidas, sino que rompió la transmisión de conocimientos médicos ancestrales, pues muchos de los portadores de esa sabiduría perecieron en los brotes. El colapso demográfico y cultural marcó un antes y un después, pues el tejido social se hizo pedazos y la salud comunitaria quedó sin red de protección. Número 6. La Ley de Extranjería, abril de 1852, y las expulsiones fulminantes. El 12 de abril de 1852, la legislatura de California aprobó la Ley de Extranjería, declarando ilegal la posesión de tierras a quienes no pudieran probar ciudadanía estadounidense, etiqueta que recayó en miles de indígenas y mestizos sin documentos en inglés ni prueba de naturalización. Con esta norma, jueces territoriales emitieron embargos express y subastas de parcelas comunales, rancherías junto al Sacramento, ranchos familiares en el Valle de San Joaquín y pueblos a orillas del Gila quedaron vacíos de la noche a la mañana. Frente a esta expulsión relámpago, las familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares y a replegarse a zonas marginales sin agua ni pastizales, donde el hambre y la inseguridad eran la única bienvenida. A diferencia de las expropiaciones virreinales, que contemplaban plazos y mediaciones eclesiásticas para negociar indemnizaciones, aquí no hubo compensación ni plazo, en cuestión de días, la tierra cambió de manos y el pasado comunitario quedó sellado por el sello de un martillo de subasta. Este acontecimiento supuso el fin de comunidades centenarias y la consolidación de grandes latifundios angloamericanos, consolidando un trauma, el desarraigo, que resonaría en la memoria oral de generaciones.
Número 7. Primeras milicias de autodefensa y las represalias federales, verano 1852, primavera 1853. En el calor del verano de 1852, tras el trauma colectivo de desalojos fulminantes dictados por la ley de extranjería y la vorágine de la fiebre del oro que arrasó ecosistemas enteros, las comunidades indígenas de la frontera reaccionaron con la formación de milicias de autodefensa. Bajo el liderazgo de figuras como Vicente Córdoba en Texas y José Manuel Hinojosa en Arizona, hombres y mujeres de pueblos como los Apache, Pima y Tono o Odam se reunieron en asambleas secretas para organizar rondas de vigilancia que protegieran manantiales y potreros de ganado. Aquella empresa no fue un acto de sedición improvisado, sino la materialización de pactos ancestrales de hermandad y ayuda mutua que, nutridos por la tradición guerrera de caza y defensa territorial, dieron lugar a escuadrones móviles compuestos por guerreros veteranos, jóvenes audaces y hasta mujeres curtidas en el machete. La respuesta de Washington y de los gobiernos territoriales no se hizo esperar. En noviembre de 1852 el presidente Miller Fillmore autorizó el despliegue de Texas Rangers y tropas regulares con la orden explícita de pacificar la región, un eufemismo que encubría racias nocturnas, fusilamientos sumarios y la quema de rancherías. Las unidades, al mando del general John Garland y el capitán Redford, instalaron guarniciones provisionales en antiguos puestos misioneros y coordinaron patrullas de hasta 100 hombres equipados con fusiles Remington y dotaciones de latas de pólvora. Entre diciembre de 1852 y marzo de 1853 se documentaron al menos 20 incursiones devastadoras, miles de cabezas de ganado fueron confiscadas y cientos de personas, incluidas ancianas y niños, fueron presentadas como insurgentes y ajusticiadas en el acto. Los sobrevivientes huyeron al desierto, refugiándose en cuevas y formando alianzas clandestinas que tejían un vasto mapa de rutas de escape y puntos de encuentro subterráneos. Este ciclo de represión indiscriminada generó un trauma intergeneracional. La memoria oral recogió relatos de padres que enterraron urnas de maíz y semillas criollas para preservarlas, de ancianos que pintaron en rocas mapas de manantiales y de la creación de pactos interétnicos entre pueblos vecinos, traduciendo el dolor en redes de solidaridad que pervivirían durante décadas. Paradójicamente, la violencia estatal intensificó la unidad de las comunidades, forjando un sentido de pertenencia y urgencia que impulsaría las primeras iniciativas de litigio colectivo en los tribunales territoriales hacia finales de la década. Número 8. Choque confeso de misiones católicas y evangelización protestante, otoño 1852-invierno 1853. Mientras las armas rugían en el desierto, un choque cultural igualmente intenso se desplegaba en el corazón de las misiones levantadas por los franciscanos durante el virreinato de Nueva España. A partir de septiembre de 1852, frailes mestizos reabrieron capillas y salones de adobe, ofreciendo misa en español y en lenguas indígenas, náhuatl, zapoteco, tarahumara, y aún enseñanzas básicas de lectura de códices antiguos y ortografía virreinal. Estas misiones se transformaron en fortalezas de la identidad, allí se instruía en cantos rituales, se practicaban danzas de zampoñas y se impartían rudimentos de agricultura comunal según el calendario litúrgico. Al mismo tiempo, misioneros presbiterianos y metodistas, enviados por sociedades del este de Estados Unidos, establecieron escuelas de inglés y doctrina calvinista en construcciones prefabricadas de madera, con un currículo enfocado en la lectura de la Biblia y aritmética para el comercio. Ofrecían becas de alimentos y ropa a los niños que asistieran, con lo cual lograron atraer a cientos de alumnos indígenas y mestizos. Este enfrentamiento educativo fracturó colegios enteros. En varios pueblos, familias se dividieron en barrio franciscano y barrio evangélico, disputando espacios de culto y hasta retrotrayendo tensiones en bodas y funerales, donde las plegarias católicas competían con himnos en inglés. En la primavera de 1853, la tensión llegó a su punto álgido. Un grupo de padres protestantes exigió que la escuela católica cerrara sus puertas, acusando a los frailes de entorpecer la civilización. Las autoridades territoriales, a menudo compuestas por colonos angloamericanos, se negaron a intervenir, generando un limbo legal en el que la coexistencia se volvió imposible. La prensa local, a través de editoriales cargados de prejuicios religiosos, alentó la expulsión de los franciscanos, calificándolos de secuestradores de las almas indígenas. Este choque no solo redefinió las fronteras confesionales, sino que condicionó el acceso a empleos. Quienes dominaban el inglés lograron convertirse en intérpretes y telegrafistas de correos, mientras los que defendían la escuela católica quedaron confinados a labores agrícolas y oficios artesanales tradicionales. Número 9. Peajes, aranceles y el surgimiento de la servidumbre por deudas, invierno 1852, primavera 1853. En el tramo final de 1852, la recién trazada red de rutas comerciales que unía Sacramento con Santa Fe e integraba ramales hacia El Paso vio nacer una ambiciosa política de peajes y aranceles diseñada para financiar carreteras y puentes. Comunidades acostumbradas a pagar tributos en especie, lana, maíz, ganado, se vieron obligadas a reunir metálico para licencias de paso, tasas de propiedad y permisos de mercado. La inflación y la escasez de billetes verdes crearon un mercado de préstamos instantáneos ofrecidos por comerciantes angloamericanos a tasas de hasta el 30% anual.
Para saldar estos préstamos, jornaleros indígenas y mestizos de pueblos como los Navajo y los Tarahumara accedían a trabajar en ranchos y fábricas de curtido de pieles, sin contratos formales y pagando el sustento con vales canjeables únicamente en las tiendas de los patrones, donde los precios eran fijados arbitrariamente. De esta forma, se instauró un nuevo tipo de peonaje mercantil que, a diferencia de la encomienda virreinal, donde existían topes de servicios y obligaciones mutuas, carecía de límites y convertía a trabajadores y sus familias en deudores de por vida. La crónica de 1853 relata revueltas en el rancho de San Bernardino y litis en la hacienda de San Diego donde grupos de peones exigieron contratos escritos y remuneraciones en moneda corriente. Aunque fueron sofocados con la ayuda de milicias locales y órdenes de arresto expedidas por jueces territoriales, estos motines introdujeron una conciencia temprana de derechos laborales, prefigurando la organización obrera que surgiría décadas después en la región. Número 10. Homogenización censal y borrado de identidades, censo de 1853. El censo de 1853, impulsado por las autoridades territoriales, unificó en categorías indistintas a indígenas, mestizos, mulatos y pardos, registrándolos simplemente como mexicanos o aliens. Esta medida contrastó con la tradición virreinal, en la que censos como el de 1790 distinguían hasta 7 categorías raciales para diseñar políticas de asistencia, distribuir tierras comunales y nombrar autoridades locales. Al agrupar a todos bajo una sola etiqueta, se justificó la supresión de fondos para escuelas bilingües, se reasignaron recursos sanitarios a los asentamientos angloamericanos y se negaron plazas de juez de paz en poblados con mayoría indígena. Las estadísticas resultantes ocultaron realidades tan dispares como las necesidades de riego de los Miwok del norte, la urgencia de escuelas mixtas entre mestizos y mulatos de Monterrey y la carencia de clínicas rurales en la Sierra Madre Tarahumara. Con esa uniformidad, los planificadores territoriales argumentaron que no era necesaria una inversión diferenciada, reduciendo en un 40% los presupuestos para obras públicas en zonas no blancas. El borrado estadístico se convirtió en una herramienta tan eficaz como cualquier decreto de expropiación, pues eliminó de los registros oficiales la presencia y las demandas de comunidades enteras, desplazándolas a la invisibilidad política y administrativa. Número 11. Reconversión de misiones en complejos industriales, 1853-1854. En la estela de la desamortización previa a la guerra, antiguos terrenos misionales quedaron a la venta y fueron adquiridos por especuladores californianos y nuevo-mexicanos entre 1853 y 1854. Bajo la promesa de modernizar la producción, levantaron complejos que incluían fábricas de curtido de pieles, molinos de grano y establos industriales capaces de procesar hasta 5,000 pieles al mes y moler 100 fanegas diarias. Para abastecer de mano de obra, contrataron a jornaleros indígenas y mestizos sin contratos formales, pagándoles con vales canjeables únicamente en la tienda del patrón. Este sistema, que complementó la servidumbre por deudas nacida de los peajes, generó un ciclo extremo de dependencia. Los trabajadores carecían de efectivo para adquirir bienes básicos en el mercado libre y se veían forzados a consumir en la tienda del rancho, donde los precios eran hasta un 50% superiores. Los adeudos generados se transmitían a hijos y nietos, convirtiendo a varias familias en peonaje hereditario. A diferencia de las misiones virreinales, donde la producción revertía parcialmente en obras y asistencia comunitaria, aquí la totalidad de los beneficios enriquecía al empresario privado. La crónica de diciembre de 1853 narra motines en la Adobe Factory de Tucson, donde peones exigieron contratos escritos y liquidación de deudas injustas. Aunque el gobernador territorial movilizó milicias y emitió órdenes de arresto masivas, el reclamo sentó un precedente. Por primera vez, la explotación industrial se denunció públicamente como un abuso sistemático, abriendo espacio a debate sobre derechos laborales que tendrían eco en las convenciones obreras de San Francisco hacia 1860. Número 12. Masacres silenciadas en el Alto Río Grande, 1853-1854. Mientras la industria crecía, la frontera ardía. En primavera de 1854, las patrullas de Texas Rangers al mando de John Salmon Redford lanzaron las llamadas campañas de punición tras emboscadas a caravanas de colonos. Con órdenes expresas de no dejar testigos, los rancheros irrumpieron en rancherías del Alto Río Grande, fusilaron a ancianos y niños y prendieron fuego a chozas y corrales. Se calcula que en una sola expedición fueron exterminadas hasta 200 personas, acusadas sin pruebas de colaborar con la resistencia. La violencia no se documentó oficialmente, los archivos militares apenas mencionan bajas entre civiles hostiles y los periódicos locales publicaron informes escuetos que elogiaban la eficacia de las operaciones. Solo sobrevivieron relatos orales, transmitidos en susurros junto a fogatas y en pasadizos secretos cavados en la roca, donde familias enteras aguardaban a salvo hasta que las tropas se marchaban. El terror implantado forzó un éxodo masivo, decenas de comunidades huyeron al desierto, abandonando cultivos sagrados y monumentos ancestrales, marcando un genocidio silencioso que dejó un legado de desarraigo y fragmentación cultural.
Número 13. La prensa sensacionalista como catalizador de odio y miedo, 1853-1854. A mediados de 1853, la frontera se convirtió también en un campo de guerra informativa. Periódicos como el Alta California y el San Francisco Bulletin compitieron por titulares estruendosos que criminalizaban cualquier atisbo de disidencia indígena o mestiza. Con grandes tipografías se anunciaba: oleada de bandidaje mexicano arrasa los caminos, salvajes del sur siembran el terror en el rancho, mientras las crónicas se adornaban con testimonios anónimos de colonos aterrados, cifras infladas de cabezas de ganado robadas y supuestas conspiraciones para destruir la civilización. Estas noticias se publicaban sin contraste ni verificación, y al día siguiente difundían señales de alerta en campamentos y establos, alentando a formar comités de vigilancia vecinal que operaban al margen de cualquier autoridad legal. Este discurso mediático, heredero de la retórica de inferioridad racial importada por colonos desde el este, sirvió para legitimar linchamientos extrajudiciales. Grupos armados de civiles se presentaban al alba en rancherías, acusaban a familias enteras de colaborar con insurgentes y, sin más trámite que un juramento popular, fusilaban o colgaban a hombres, mujeres e incluso niños. Mientras tanto, los editores publicaban editoriales que elogiaban estas medidas de seguridad con tonadas de triunfo, definiendo a los asesinatos como acto patriótico y construyendo el mito del indígena peligrosamente primitivo. Contrastemos con la prensa virreinal. En el siglo XVIII, crónicas como las del Diario de México elogiaban la artesanía indígena, describían con admiración la técnica del maíz y criticaban abusos de encomenderos. En 1854, esa tradición cultural fue sepultada bajo un manto de sensacionalismo racista, convirtiendo al periódico en arma de despojo y empujando a las comunidades a un ostracismo letal. La tinta, más afilada que cualquier cuchillo, hizo de la pluma un instrumento de guerra cultural que, día a día, demolía la reputación y la seguridad de quienes ya habían perdido casi todo lo demás. Número 14. Joseph Fremont y la doctrina del destino manifiesto hecha norma territorial, 1853-1854. Aunque Joseph Fremont dejó el mando militar de California en 1848, sus postulados sobre el destino manifiesto cobraron renovado vigor entre 1853 y 1854, cuando legisladores territoriales y oficiales del ejército empezaron a citarlos como sustento moral y jurídico para la expansión a ultranza. Fremont argumentaba que la providencia había asignado a Estados Unidos la misión de llevar la civilización de costa a costa, idea que se tradujo pronto en subvenciones de tierras. Veteranos de la milicia recibieron concesiones de hasta 160 acres en territorios subutilizados, definidos como espacios no cultivados según criterios impuestos por oficinas de agrimensura federales. Paralelamente, se elevaron aranceles al maíz, la carne seca y los utensilios traídos desde México, productos esenciales para las familias indígenas y mestizas que dependían del comercio con el sur, encareciendo el acceso a víveres y herramientas básicas. Se aprobó un decreto en Sacramento que permitía revocar concesiones comunales si no se explotaban con métodos agrícolas modernos en un plazo de 2 años. De esta forma, la doctrina de Fremont, más allá de un ideal filosófico, se convirtió en un cuerpo legal que articuló la privatización acelerada de ríos, manantiales y pastizales. Contrastemos con el virreinato de Nueva España. La corona regulaba las mercedes reales para asegurar el uso comunitario y la conservación del equilibrio agrario, imponiendo límites y mediaciones eclesiásticas. Entre 1853 y 1854, esa red de contrapesos fue barrida, reemplazada por leyes que vinculaban la posesión de la tierra al cumplimiento de un plan de mejoramiento alineado con intereses especulativos. Así, el destino manifiesto dejó de ser un eslogan para erigirse en norma implacable de desposesión y conversión forzada de comunidades en simples colonos subordinados. Número 15. Andrés Pico y la reparación selectiva 1854. En 1854, Andrés Pico, ex líder californio y figura prominente de la élite mestiza, viajó a Washington para negociar un fondo compensatorio destinado a rancheros cuyos títulos mexicanos pudieran probarse con mercedes y testimonios notariales. Tras endurecidas gestiones, logró la creación del Fondo de Reajuste de Tierras Mexicanas, que distribuyó indemnizaciones significativas a cientos de hacendados mestizos de apellido hispano. Sin embargo, bajo las instrucciones de Pico, las comunidades indígenas fueron excluidas de la convocatoria, calificadas de incapaces para demostrar sus derechos en inglés y documentos formales. El saldo fue grotesco. Mientras los mestizos adquirían títulos nuevos y consolidaban latifundios que se superponían a antiguos terrenos comunales, los pueblos originarios quedaron sin un centavo de reparación por sus pérdidas. Los abogados contratados por Pico prefirieron tratar con propietarios mestizos que hablaban español y copia del acta de matrimonio, dejando en un limbo a quienes defendían la tenencia ancestral basada en costumbres orales. Esta parcialidad reveló la complicidad de la élite local en la marginalización indígena. La reparación mestiza se diseñó para fortalecer alianzas con Washington, no para restituir justicia a los primeros pueblos de la región. El acto de mediación, revestido de generosidad, resultó un mecanismo de consolidación de poder mestizo que apartó de la historia a las voces indígenas más vulnerables.
Número 16. Reconfiguración de jerarquías raciales y apartheid fronterizo, 1853-1854. Durante 1853 y 1854, el antiguo sistema de castas virreinal, con su mosaico de categorías intermedias, fue sustituido por una clasificación binaria, White vs Colored/Indian. Los registros de población permitieron a los mestizos de piel clara y dominio rudimentario del inglés inscribirse como White, abriéndoles acceso a empleos en la administración territorial, en el servicio postal y como intermediarios comerciales. En cambio, mulatos de rasgos marcados e indígenas puros quedaron relegados a la categoría de Colored o Indian, sujetos a impuestos más altos, restricciones al voto y vigilancia permanente de patrullas locales. Este nuevo paradigma racial no solo perpetuó la discriminación colonial, sino que la expandió institucionalmente. Se crearon barrios exclusivos para blancos, se vetaron escuelas y clínicas para no blancos y se aplicaron toques de queda en aldeas catalogadas como hostiles. Se desmantelaron voluntades de integración mestiza al privilegiar el color de la piel y el idioma, y se instituyó un apartheid fronterizo en el que la concesión de derechos básicos dependía de que el sujeto se definiera como White. Bajo el virreinato las castas, aunque jerárquicas, permitían cierta movilidad social y acceso a oficios eclesiásticos. Entre 1853 y 1854, esa veta de esperanza se cerró, sellando oportunidades a radicales líneas de exclusión étnica. En conclusión, durante estos 4 intensos años, pueblos indígenas y comunidades mestizas del antiguo norte mexicano vivieron una experiencia de despojo jurídico, desarraigo cultural, violencia militar y exclusión racial que pulverizó siglos de protecciones virreinales. Y, sin embargo, mantuvieron viva la esperanza mediante milicias de autodefensa, litigios pioneros y la preservación secreta de su rica herencia ancestral. Esta síntesis lineal 1848-1852 nos muestra que la historia no es solo un desfile de tratados, es el relato de personas que luchan por su dignidad y que, aun bajo las peores circunstancias, construyen las raíces de la resistencia y la reivindicación. Si este episodio te impactó, suscríbete a Dogistoria, comparte y cuéntanos en los comentarios qué otro pasaje olvidado debemos rescatar con la misma pasión. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima entrega.